Nos hemos trasladado al despacho del licenciado Andrés Espinosa, quien fue candidato por la alcaldía de San Salvador en las elecciones pasadas 2012 por la coalición Cambio Democrático y el movimiento Otra Ciudad es Posible, San Salvador, Otra Ciudad es Posible. Muy bonito ese nombre del movimiento, Andrés, un gusto. Caballero, es un gustazo tenerte aquí, recibirte en mi casi hogar, y compartir las ideas que tenemos, pues, así que pregunte, por favor. Andrés, como candidato había un plan muy importante que nosotros como Política Estéreo y muchas personas tuvimos la oportunidad de conocerlo, Ciudad Inteligente. Ese plan tenía muchos temas de desarrollo para la ciudad capitalina, que habría sido muy importante que los candidatos o el alcalde electo lo pudiese haber tomado en cuenta, ¿no? Entonces, ¿qué de ese plan crees tú que Norman Quijano pudo haber emulado? Si lo conoció, entendimos que había sido compartido con estos candidatos, o si ha habido en este periodo del 2012 hacia acá algún proyecto de desarrollo que se parezca a los planes de ciudad inteligente que estabas proponiendo en la época como candidato. Bueno, mira, primero comentarte que nuestro movimiento nace hace más de 5 años. Lo fundamos 9 personas. Rápidamente nos hicimos 18. Y en este momento, después de 5 años, seguimos siendo las mismas 18 personas. Porque nuestro movimiento no ha querido, porque crecer cuantitativamente requiere tiempo, esfuerzo, recursos. Y nosotros no hemos dispuesto de eso. No hemos dispuesto ni de recursos ni de tiempo. Todos los miembros de mi movimiento vivimos de otras cosas y le dedicamos a esto, lamentablemente, tiempo marginal. Tiempo marginal que se convierte en valioso en la lógica de que queremos transformar la ciudad. El objetivo central de nuestro movimiento no es el tema electoral. Haber participado en las elecciones pasadas es un accidente. Nuestro objetivo es transformar la ciudad en sí, transformar su vida, transformar nuestra vida. ¿Por qué queremos transformarla? Nosotros, cuando llegamos a la conclusión, este grupo de amigos, de que necesitábamos formar algo más organizado, llegamos a esa conclusión en las reuniones de Cherro, ¿verdad? Echándonos ahí 2 que 3, y como buen salvadoreño, criticando a todo el mundo. Claro. Entonces nosotros nos preguntamos a nosotros mismos, qué fácil es criticar, pero seremos capaces de proponer. Y acuñamos una frase: nosotros perdemos el derecho a criticar si no somos capaces de proponer. Si es bien fácil criticar cualquier tipo de medida, hoy que está tan de moda criticar la tregua, sí, pero ¿cuántas propuestas hay en la mesa para resolver eso y resolver la situación de violencia del país? Que espero que haya tiempo de hablar un poquito de eso. Claro. Y cómo la ciudad puede servir para esto. Dicho esto, te cuento. Nosotros no estamos porque Norman sea un mal alcalde o buen alcalde. No estamos porque Violeta fue mala alcaldesa o buena alcaldesa. Estamos porque en los últimos 20 años, por lo menos 20 años y no más, la ciudad ha sido totalmente descuidada. Y han habido una cantidad de hechos importantes a la que la ciudad no se ha adaptado. Y no se han resuelto las secuelas de estos eventos. Por ejemplo, los terremotos. Hemos tenido 3 terremotos en los últimos 20 años, con graves consecuencias para la ciudad, y lamentablemente los alcaldes que han seguido en esos años han atendido poco o muy poco esta situación. ¿Cómo fue modificada la ciudad? ¿Cómo quedó su infraestructura? ¿Cuál es el tema de la ciudad en vertical o en altura, horizontal o hacia los lados? ¿Cómo es eso? La situación de los terremotos nos ha metido a los arquitectos y urbanistas en una gran discusión. Hay cientos de documentos sobre eso. El problema es que en esa discusión los políticos no se metieron. ¿Qué otros problemas tiene la ciudad? Por ejemplo, el tema de cuando se desactiva nuestra agricultura,
y se genera y se expulsa a millones de salvadoreños para que se vayan al exterior, una enorme cantidad de esos salvadoreños expulsados se quedan en los cinturones de miseria de las ciudades. Y esa situación ningún alcalde la ha querido tratar con seriedad. Creería yo, y pues, ¿quién va a hablar mal de su casa? Yo fui concejal de Héctor Silva en el del 97-2000 y creería que en ese periodo se empezaron a tomar en serio algunas problemáticas. Lamentablemente, con el mismo alcalde, del 2000 al 2003, no se siguieron algunas de las políticas o las cosas que se hicieron en el primer periodo, y lamentablemente el segundo periodo fue mucho menos ejecutivo, más legislativo, y se rompió con un proceso que se tenía siendo el mismo partido y siendo el mismo alcalde. ¿Qué quiere decir esto? No es eso? cuestión de partidos. Esto no es una cuestión de partidos, aunque en realidad es una cuestión de partidos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué ha cambiado que hace tan difícil la situación de la ciudad de San Salvador? Que los partidos políticos han convertido las ciudades en botines políticos, en botines electorales. Y mientras la ciudad siga siendo un botín electoral, entonces estamos condenados a que nuestros problemas no sean resueltos. Eso significa que los problemas de la ciudadanía, los problemas de la capital, son el tesoro del político para venderse para las próximas elecciones. Ojalá que fuera así, pero es un poco más complicado que eso. Porque, por ejemplo, yo estaría muy contento de que el actual alcalde fuera candidato presidencial si en los 4 años que ha gobernado él hubiera hecho una lucha frontal contra el cambio climático, una lucha frontal contra la pobreza y la miseria de esta ciudad, una lucha frontal contra los congestionamientos. Pero él no hizo eso. Estos 3 problemas que te estoy diciendo los evadió. Hizo 2, 3 encuestas, y con las encuestas dijo, bueno, voy a hacer las cosas que me genere una imagen determinada. Y lo ha hecho muy bien, electoralmente lo ha hecho muy bien. ¿Cuáles son esas cosas? Por ejemplo, el tema de los parques. A mí, en lo personal, me encantan los parques que ha hecho. Necesitamos muchos parques. Sí, pero es que mira, Como manera de esparcimiento para la familia. es que ese es el punto. A mí, arquitectónicamente, me encantan los parques, pero no son esparcimiento, excepto el de Bicentenario, excepto ese. Y ya vamos a hablar de quienes tienen acceso a ese parque. Perfecto. A veces llegan los viejitos, eso es cierto, pero ¿quién es en realidad, para quién está pensado ese parque? El punto es que El Salvador del mundo. En El Salvador del mundo, allí había tal vegetación, ¿sí? Las araucarias hermosas. Por ejemplo, que todos los almediodías, los empleados del entorno se iban a comer ahí. Todos los almediodías se llenaba de gente el parque almorzando, debajo de la sombrita de toda la vegetación. Anda ahorita, no hay nadie al mediodía. Entonces, arquitectónicamente, el parque es muy bonito, pero le roba la función social, y le roba y elimina la función urbana. Estos espacios en Europa se le llama el no espacio urbano, porque aunque arquitectónicamente es una belleza, no le sirve a nadie. Y va todavía en contra del medio ambiente, ¿no? Y encima de eso, tala. Es donde yo espero que un alcalde luche contra el calentamiento, contra el cambio climático y el calentamiento global. Bueno, pero lo que ha pasado ahí es lo contrario. Vamos por partes y vamos haciendo un ejercicio comparativo. Si Norman Quijano, el actual alcalde, ha realizado proyectos, como muchos le dicen, de maquillaje, entonces, ¿cuál es la propuesta que el movimiento San Salvador Otra Ciudad Posible tenía o tiene para poder trabajar de otra forma? Bueno, por ejemplo, nosotros, una de las grandes lecciones que hemos aprendido es que no podemos esperanzarnos en los políticos y menos en los partidos políticos para que las cosas cambien. Entonces, nosotros estamos decididos a cambiar las cosas que podamos cambiar. Por ejemplo, si el señor alcalde, dentro de una política equivocada o no, o una visión de ciudad limitada o no, está depredando la ciudad,
no vamos a hacer un proyecto para contrarrestar al alcalde. No, vamos a hacer un proyecto porque creemos que la ciudad necesita urgentemente un proyecto de reforestación de tal nivel que tenga una incidencia real en la vida de los salvadoreños y de los sansalvadoreños. Por ejemplo, en San Salvador se está dejando de producir oxígeno y se está incrementando la producción de CO2. No, hombre, este señor está loco, me han de decir. La familia cada día tiene más gripe y más enfermedades respiratorias en sus hijos. Sí. Es producto de esto. Pero cuando le da tos al niño, no solamente le da más seguido tos, sino que cada vez se tarda más en curarse. Eso es producto de lo que te estoy diciendo. Nosotros vamos a lanzar en los próximos días, espero yo en los próximos meses, hemos iniciado un proceso de convertir nuestro movimiento social en una ONG. Y a través de esa ONG vamos a empezar a impulsar proyectos. El primero que vamos a lanzar se llama Cultivando Agua. Hace un par de años, personalmente invité a don Norman Quijano a asistir a una reunión mundial de alcaldes en la Ciudad de México. ¿Sí? Yo personalmente lo invité. ¿Sí? En esa ciudad se reunieron más de 70 alcaldes de todo el planeta, desde Johannesburgo, Sydney, Portland, que es la ciudad verde por excelencia en Estados Unidos, Copenhague, etcétera, etcétera, Estocolmo, en fin, Malmö, en fin, Río de Janeiro. Y a la par mía, por cierto, y ahí tengo el recorte periódico, a unos 10 metros míos estaba sentado un tal Carlos Slim. Ese nivel tuvo esa reunión. ¿Cuál fue el tema de esa reunión? La responsabilidad de las ciudades en el cambio climático. Claro, ese es un tema que al menos en San Salvador, en este gobierno, no es preocupación. Para nosotros, los que queremos vivir un poquito más y que nuestros hijos y nietos tengan una vida un poco más vivible, pues sí nos interesa. Yo me fui a esa reunión, en honor a la verdad, invité a 3 alcaldes, a don Will Salgado, a Norman Quijano y al alcalde Polanco de Santana. Hubo un problema de comunicación con Will, nunca supe en realidad si la recibió o no la recibió, creo que no la recibió. Don Norman claramente no quiso ir y don Francisco Polanco aceptó la invitación. Lamentablemente en esa semana se le encontró el tumor que posteriormente lo mató, claro, y no pudo asistir. Pero ahí nos encontramos con varios datos interesantísimos. Por ejemplo, que en 10 años, 8 ya, no vamos a tener agua para tomar en El Salvador. Eso es un estudio. Es un estudio que hizo CEPAL. Y el estudio es sobre el impacto económico del cambio climático en los países de Centroamérica. Eso abarca todo El Salvador prácticamente. Todo El Salvador, todo Centroamérica. El estudio es todo Centroamérica. Pero cuando vas a ver los datos de El Salvador, sacas solo los datos de El Salvador, te da terror. Te da terror. Bueno, ese estudio dice que el país ya gastó 15.000 millones de dólares en mitigar efectos del cambio climático. Hombre, como estaba yo hablando con el dueño de esa empresa que vende pizza, esa grandota, y yo le decía, mire, ¿y usted no preferirá que esos 15.000 millones, en vez de gastarlos en mitigar efectos del cambio climático, estuvieran en los bolsillos de los salvadoreños? Por supuesto me comprarían más pizza, me dijo, y más pollo. Por supuesto que sí. Quiere decir que estamos botando un recurso de la economía nacional en un problema que es totalmente prevenible desde las ciudades. Ahora, entonces nosotros decidimos, bueno, vamos a lanzar un proyecto que detenga la erosión, que detenga las inundaciones allá en la Málaga, que realmente produzcamos oxígeno y contrarrestemos la enorme producción de CO2. Entonces nos hemos trazado una meta, posiblemente a finales de este año comencemos, en unos meses lo pensamos lanzar, la idea de sembrar 30 millones de árboles en los próximos 5 años.